Bien, ¿me escuchan todos y todas? Sí, Sí, señor. señor. Excusas por la demora, pero estaba presentando algunos problemas aquí con el equipo que me asignaron, pero bueno, ya está solucionado. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Primero que todo, como recordarles, insistirles en la información que les he venido dando en los últimos días de clase, como para que siempre estemos como atentos a esa información. Yo repito porque me pasa muchas veces que a pesar de que informe de ciertos temas, pues como que a veces al final la información no pareciera que no llega bien. Entonces, por eso soy como tan repetitivo con las cosas. Entonces, simplemente repetirles que aparte de la sesión de hoy, nos queda pendiente una hora de la sesión de hoy en 8. Les he dicho a ustedes que eh, las actividades evaluativas arrancan este miércoles, o mejor dicho, el espacio para actividades evaluativas arranca este miércoles, pero me voy a tomar una hora de la próxima sesión de clase para como concluir bien con los contenidos de la asignatura, tratando de compensar las ausencias, o mejor dicho, los problemas que hemos tenido en algunas sesiones, los festivos, claro está. Entonces, de hoy en 8 habría sesión de 1 a 2. Y de 2 a 3 o de 2 en adelante, por decirlo de alguna forma, empezaríamos con nuestro trabajo evaluativo del tercer momento. Yo no sé si Sergio me va a decir algo. No, profesor, me desactivó el micrófono, disculpe. Listo, pues. Bien. Entonces, simplemente para clarificar eso, quiero hacer también un comentario adicional, aunque pues pareciera que no es como relevante, pero pues de todas formas me parece importante que lo tengan en cuenta. Por más que los viernes haya la posibilidad de tener presencialidad, esa presencialidad hasta hoy tenía, digamos, que la última oportunidad. Ya de hoy en 8, la sesión va a ser enteramente virtual. Por decirlo de manera concreta, yo no estaría viniendo a la universidad. También como porque es un espacio de recuperación. Entonces, de hoy en 8, enteramente virtual, una hora, especialmente como para concluir con el último aspecto de la teoría de este curso que me parece pertinente. Bien, eso era como lo que quería terminar de clarificar. Espero que todos estemos como bastante claros con respecto a ese hecho. Ya entrando en materia, con respecto a lo que vamos a discutir el día de hoy, simplemente, como introducción, recordarles que nuestro propósito en esta parte final del curso es ver la utilidad de la teoría de vectores que hemos estado desarrollando durante estas últimas sesiones para resolver problemas concretos. Y cuando hablo de problemas concretos, me enfoco en problemas concretos de la geometría. De alguna manera, siempre nuestro trabajo ha estado encaminado a identificar relaciones entre la teoría del álgebra lineal o de la teoría de los vectores, para ser más específico, y sus aplicaciones en el contexto de la geometría.
Ya algo de eso empezaba a mencionar la sesión de clase anterior, cuando les hablaba, si no estoy mal, de cómo yo puedo encontrar vectores perpendiculares a partir del producto cruz. Entonces miren cómo es un problema geométrico que se resuelve a partir de un enfoque algebraico. Entonces los problemas que voy a traer a colación el día de hoy tienen el mismo tono. Son problemas que se plantean en un entorno geométrico y vamos a estar viendo visualizaciones de ese problema y vamos a ver cómo algebraicamente nosotros podemos dar respuestas o soluciones a esos problemas a partir de la teoría de vectores, a partir de toda esa infraestructura que hemos estado presentando con respecto a operaciones, con respecto a fórmulas, con respecto a conceptos, hacia esos problemas en particular. Y el problema que quiero abordar en principio, no sé si digamos que nos tome toda la sesión, pero por lo menos sí creería yo que gran parte, o la primera sesión, la primera parte de la sesión y gran parte de la segunda, es un problema que puede sonar o que posiblemente suene familiar para ustedes, porque es un problema que se plantea en otros contextos de ciertas asignaturas. Y es el problema de encontrar ecuaciones que representen rectas, lo que uno comúnmente llama ecuaciones de la recta. Y les decía que es posible que este problema sea familiar para ustedes, porque cuando uno trabaja a nivel escolar e incluso en los primeros cursos de matemáticas universitarias, hay un tema concreto que es ecuaciones de rectas en el plano cartesiano. Y dentro de esa teoría o dentro de esa temática, pues emergen varios conceptos que tal vez ustedes conozcan bastante bien, que son los conceptos de pendiente de una recta, la ecuación de una recta a partir de la pendiente, la ecuación de una recta a partir del intercepto. Es decir, hay toda una maquinaria, que eso hace parte de otros cursos, para encontrar ecuaciones de rectas en el plano cartesiano. Entonces no voy a profundizar demasiado en esa parte, porque al fin y al cabo, como les menciono, eso se discute en otros escenarios, en otros cursos, para ser más preciso. En lo que estamos interesados nosotros es en trasladar esa misma problemática hacia el espacio cartesiano. Es decir, nosotros o nuestro propósito va a ser encontrar ecuaciones de rectas o calcular ecuaciones de rectas, pero ya no en el plano cartesiano, sino en el espacio cartesiano. Rectas viviendo en un universo tridimensional. Entonces, esto es como una generalización de ese proceso que ustedes tal vez conozcan hacia contextos dimensionales más amplios. Entonces, a partir de esa pregunta o a partir de esa problemática surge una situación geométricamente bastante familiar. Y es que cuando yo tengo dos puntos en el espacio cartesiano, es decir, dos puntos con tres coordenadas, la teoría y la realidad nos garantiza que existe una única recta que pasa por esos dos puntos. Esto es, digamos, que un argumento bastante cliché en lo que corresponde a la geometría. Si yo tengo dos puntos distintos, existe una y solo una recta que pasa por esos dos puntos. Eso es cierto
en cualquier contexto geométrico. Es cierto en el plano cartesiano, pero también cierto en el espacio cartesiano. Y entonces la pregunta que se plantea, o que uno se plantea, es ¿cómo hago para encontrar una ecuación que represente esa recta que pasa por dos puntos determinados? Entonces, como les decía, esta es una pregunta que posiblemente ustedes ya han enfrentado para el plano cartesiano. Nuestra idea es ahora enfrentarla en el contexto del espacio cartesiano. Entonces, para ese proceso de encontrar una ecuación de una recta a partir de dos puntos, es decir, tengo dos puntos, eso tiene una recta y quiero encontrar la ecuación de esa recta, detrás de ese proceso hay unos conceptos que vamos a revisar con bastante cuidado. Vamos a ver que esto al fin y al cabo no es para nada complicado, simplemente un proceso de hacer unos cálculos y aplicar unas fórmulas, pero quiero que entendamos correctamente el sentido de esos elementos que vamos a estar presentando. Y el primero de ellos es lo que uno llama el vector director de una recta cualquiera. Entonces la idea es la siguiente: como yo tengo dos puntos, yo puedo construir el vector, o puedo calcular el vector, donde el punto inicial es uno de esos puntos y el punto final es el otro de ellos. Es decir, dentro de estos dos puntos hay uno que llamamos el punto inicial y hay otro que llamamos el punto final. Entonces yo trazo el vector con ese punto inicial, con ese punto final, y ese vector es lo que uno conoce como el vector director de una recta. O para ser más preciso, el vector director de la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces aquí la idea tiene un tono vectorial, que es precisamente nuestro propósito, que es a partir de los puntos con los que quiero determinar la recta, vamos a construir un vector, que es lo que llamamos el vector director. Ya más adelante quiero ejemplificar, pero antes de ejemplificar quiero mostrar como todo el proceso, o para ser más exacto, todo el fundamento teórico para esa idea que les estoy mostrando. Entonces, por el momento, es importante recordar que cuando yo tengo el punto inicial y el punto final de un vector, yo puedo calcular ese vector con el procedimiento de cabeza menos cola. Es decir, cojo el punto final, le resto el punto inicial y eso me da el correspondiente vector directo. Entonces, digamos que el proceso algebraico acá no tiene ningún misterio. Entonces, a partir de ese vector director, nosotros aplicamos o desarrollamos una fórmula para encontrar lo que vamos a llamar la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, miremos cuidadosamente cómo funciona esa ecuación. En la ecuación de una recta en el espacio, o la ecuación paramétrica de una recta, y ya vamos a ver por qué la llamamos así, nosotros vamos a considerar 4 variables dentro de esa ecuación. Esto ya empieza a sonar un poco extraño, porque uno dice, bueno, pero 4 variables, ¿de dónde o por qué? Si al fin y al cabo estamos hablando de un ambiente tridimensional. Vamos a ver que una de esas variables tiene un papel bastante especial dentro de este contexto. Entonces, las variables que nosotros manejamos para esas ecuaciones o para ese tipo de ecuaciones son las 3 variables básicas, que son X, Y y Z, las variables que uno esperaría en un contexto tridimensional. Y la otra variable la vamos a llamar la variable T, que a esa T
es lo que se conoce o es lo que se le llama comúnmente como el parámetro de la recta o el parámetro de la ecuación de la recta. Entonces, en esta ecuación o en este formato para la ecuación, nosotros contemplamos estas 4 variables: X, Y, Z y T. 4 variables dentro de la ecuación. Esto de acá, esta V, es simplemente el vector director que hayamos calculado de la correspondiente recta. Entonces, como les decía, el vector director es el vector que va de uno de los puntos al otro punto, de los que nos están dando al principio. Entonces, con ese vector director ya calculado, yo lo reemplazo dentro de esta fórmula. Y el otro aspecto que hay que reemplazar es el punto inicial del correspondiente vector director. Entonces, esto que estoy señalando acá es un vector cuyas componentes son las coordenadas del punto inicial del vector director que hemos establecido para la red. Entonces, cuando uno mira esta fórmula, y cuando entremos a mirar ejemplos concretos o ejemplos aplicados, la estructura de esta fórmula es una estructura vectorial. Es una fórmula entre vectores. Aquí a este lado yo tengo un vector, pues naturalmente estas son variables, pero sigue siendo un vector de 3 componentes. Y al lado derecho yo tengo unas operaciones vectoriales que hay que desarrollar. Entonces aquí la idea es bastante clara. Yo reemplazo el vector director aquí, yo reemplazo el punto inicial de ese vector aquí dentro de este vector y posteriormente desarrollo estas operaciones. Esas operaciones, como les mencionaba, son operaciones vectoriales y son operaciones vectoriales fáciles de identificar. Por ejemplo, esto de acá es una suma entre vectores y esto de acá es un producto entre un número, o bueno, entre una variable que representa un número y un vector. Es decir, esta operación de acá es un producto por escalar. Y entonces lo que me dicen es, una vez yo haya planteado esta fórmula, realizo esas operaciones. Hago el producto por escalar, hago la suma entre los dos vectores que emerjan de ahí, y eso es lo que va al lado derecho de la correspondiente ecuación. Y eso que obtenemos después de todo ese proceso es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si estoy siendo claro con la idea. Naturalmente ya vamos a ejemplificar, como para darle más ilustración a este planteamiento que se hace. Pero, como les decía, primero me gusta presentar todo el enfoque teórico, todo el andamiaje, para posteriormente empezar a mirar ejemplos concretos. ¿Sí me van siguiendo con la idea hasta aquí? Sí, señor. Entonces quiero que miremos esto en un ejemplo concreto, en un ejemplo de un problema como los que vamos a tratar de plantear. Y entonces quiero que miremos este ejemplito de acá. Yo tengo estos dos puntos. Vuelvo, insisto, que son puntos en el espacio, son puntos tridimensionales. Y yo quiero encontrar la ecuación que representa la recta que pasa por esos puntos, lo que llamamos la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos puntos.
Entonces, lo que mencionaba anteriormente de manera conceptual, lo que me indica es que para poder encontrar esa ecuación, lo primero que debemos encontrar es un vector director, o si quieren llamarlo, el vector director. Que el vector director corresponde simplemente al vector que nace desde este punto y termina en este punto de acá. Entonces, para calcular ese vector director, teniendo en cuenta que este es el punto final y que este es el punto inicial, pues lo que yo hago simplemente es restar el punto final menos el punto inicial. Y entonces el vector director pues sería simplemente componente a componente la resta del punto final que nosotros hemos establecido que es este de acá menos el punto inicial que nosotros hemos establecido que es este de acá. Entonces ese vector me da 6 menos 3, 1 menos 4, 2 menos 1, que eso simplemente sería 3, menos 3, 3. Ese es el vector director de la recta que pasa por los dos puntos que se presentan al principio. Entonces, el cálculo de ese vector director no representa mayor misterio. Simplemente es restar puntos o restar los puntos que me están dando para determinar la recta. ¿Sí es claro cómo salió ese vector director? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Los demás. Sí, profe. Sí, profe. Como un pequeño paréntesis, antes de continuar con este ejemplo. Cuando uno trabajaba con ecuaciones de rectas en el plano cartesiano, también había un proceso para hallar, o una fórmula, o un procedimiento para encontrar la ecuación de esa recta. Y comúnmente, dentro de ese proceso, uno tenía que calcular lo que llamaba la pendiente de la recta. Esa pendiente de la recta tenía una fórmula para calcularse. No sé ustedes que también la recuerden, cómo se calculaba, pero había una fórmula para calcular esa pendiente. En el contexto tridimensional, este vector director juega el papel de esa pendiente. Es decir, aquí ya no tenemos pendiente, o aquí ya no existe el concepto de pendiente, lo que existe es el concepto de vector director. Entonces aquí hay como una especie de paralelo entre los dos procesos. Cuando era en el plano, calculaba la pendiente. Cuando es en el espacio, calculo el vector director de la correspondiente recta. Y entonces una vez yo tengo ese vector director, pues lo que yo hago es aplicar la fórmula que les mostraba hace un rato, que es el vector de variables x, y, z, igual al parámetro t, que ese también es variable, es decir, ese también es desconocido, multiplicado por el vector director. Entonces aquí sería t de 3, menos 3,3, más el vector, donde dentro del vector pongo las componentes o las coordenadas del punto inicial que tomamos para el vector director. Entonces, en este caso, al aplicar la fórmula a esta situación, la ecuación me queda x, y, z igual a t por el vector 3 menos 3, 3, más 3, 4 menos 1. Entonces, miren que acá simplemente aplico la fórmula a partir de lo que encontramos, o particularmente de lo que calculamos a partir de la información que me dieron, a partir del vector director y a partir del punto o los puntos que nosotros consideremos. Como les mencionaba hace un rato,
esta fórmula o este planteamiento representa o tiene unas operaciones que debemos calcular. Esas operaciones son este producto, que como les decía hace un rato, es un producto por escalar. Es decir, esto es un número o representa un número, es una variable numérica. Ese número o esa variable la multiplico por este vector. Entonces, en esa primera operación, que vamos a hacer al principio lento, pero después uno la puede hacer muchísimo más ágil. En esa primera operación, pues lo que hago es multiplicar t por cada una de las componentes del vector. Entonces esto es t por 3, t por menos 3, t por 3, que eso organizado da 3t menos 3t, 3t. Entonces ese es el resultado de esta primera operación. Y una vez nosotros calculamos esa operación, tenemos que calcular esta suma entre este vector que resultó acá y este vector que resultó de este lado. Y entonces, al hacer la suma, pues como es una suma entre vectores, pues el procedimiento es simplemente primera componente más primera componente, segunda componente más segunda componente y tercera componente más tercera componente. Entonces, al lado derecho, porque el lado izquierdo siempre permanece igual, al lado derecho me queda 3t más 3, menos 3t más 4, 3t menos 1. Y entonces eso que presento, que está señalado en verde, corresponde a la ecuación paramétrica. La razón de llamarse paramétrica es que hay un parámetro, que es esta variable t, es decir, una variable adicional a las variables que debería tener el problema. Esta sería la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí es claro el ejemplo? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. Listo, pues. Entonces quiero que miremos otro ejemplito antes de que ustedes me hagan un ejercicio. Rápidamente, como para que vean cómo esto, en medio de todo, es un proceso algebraico sin mayor dificultad. Misma idea. Tengo estos dos puntos y quiero encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos correspondientes. Entonces la idea es que primero al calcular el vector director, pues resto el punto final menos el punto inicial y me da este vector. Yo les voy a pedir que por favor posteriormente o en algún momento o ya, si pueden hacerlo, verifiquen la precisión de ese resultado. Entonces aquí, al restar el punto final menos el punto inicial, me da este vector director. Y una vez yo tengo el vector director, pues reemplazo en la fórmula. La fórmula es xyz igual a t por el vector director, que es este vector de acá, más el vector cuyas componentes son estos puntos de acá. Entonces, la ecuación o la fórmula de la ecuación de la recta quedaría de esta manera. xyz igual a t por 4, 3 menos 6 más el vector 1, 4, 3. Dense cuenta del contexto enteramente vectorial sobre el que nos estamos moviendo. Todo aquí son vectores, pero los usamos para representar ecuaciones de rectas con ciertas condiciones. Y lo último que hay que hacer, y eso hay que hacerlo porque la idea es que la ecuación aparezca lo más simplificada posible, pues es realizar las operaciones. Entonces multiplico t por este vector, eso me va a dar 4t, 3t menos 6t, y a ese resultado le sumo el vector 1, 4, 3.
Entonces, el desarrollo de todas estas operaciones me produce esta expresión del lado derecho. 4t más 1, 3t más 4, menos 6t más 3. Miren cómo uno puede incluso hacer este cálculo, todo en un solo paso, simplemente estando atento al funcionamiento de la operación. Es decir, aquí a grandes rasgos lo que va a quedar es, en cada componente, el número de acá multiplicado por t más el número del lado derecho. Entonces, por eso aquí queda 4t más 1, 3t más 4 y menos 6t más 3. Y esa es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí estamos bien? Dime. Profe, en cuanto a la respuesta, así queda, o sea, ya no se hace nada más. No, o sea, esa es la ecuación. Ya veremos después para qué la utilizamos. Pero Ok. esa es la ecuación de la recta. Ok. ¿Listo? O sea, si a mí me piden la ecuación de la recta, esa es. Ya más adelante vamos a ver qué podemos hacer con esa ecuación. Y ahí de repente tengamos que hacer algunos procedimientos adicionales. Pero propiamente dicha, la ecuación de la recta es esta que presento. ¿Listo? Listo, profe. Es como cuando uno le dicen en el contexto de dos variables o en el contexto del plano cartesiano, encuéntreme la ecuación de esta recta. La ecuación de una recta comúnmente es de la forma y igual a mx más b, es decir, y igual a un número por x más otro número. Entonces uno dice, mire, la ecuación es y igual a 2x más 7 o y es igual a 8x menos 2. Esa es la ecuación. Ya veremos para qué podemos utilizar esa ecuación. Simplemente como por verificar que este es un, digamos que, ejercicio bastante rápido. Yo quiero que por favor encuentren la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Simplemente como para confirmar que tenemos bien entendido el proceso de calcular estas ecuaciones. Entonces, quiero que pase por el punto menos 3, 1, 3 y el punto 2, 7, menos 4. Entonces, yo quiero que se tomen 3 minuticos, no creo que se demoren más para encontrar esa ecuación. Entonces, ustedes calculan esa ecuación, la revisamos, corregimos las inquietudes que se pueda presentar y posteriormente empiezo a mostrarles para qué sirven esas ecuaciones de rectas. Entonces, 3 minuticos, no creo que sea más, para que me encuentren esa ecuación.
¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, ¿quién me regala esa ecuación? Precopio aquí arriba este formato para no demorarme tanto y ya me regalan los resultados. Listo. X, Y, Z igual que viene al lado derecho. Pues, profe, a mí me dio 5t menos 3, ¿Sí? 6t más 1, ¿Sí? 7t más 3. No sé cómo a mis compañeros le habrán dado. ¿Qué me dicen los demás? A mí me da igual. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Profe, a mí me dio, o sea, en el último, o sea, todo igual, pero ese 7T me dio con un signo negativo. A mí también. A mí también negativo. Ah, sí, menos 7. Tienes toda la razón. Negativo. Listo. Sí, sí. Entonces, miren cómo este proceso algebraico no tiene mayor complicación, mayor misterio. Entonces nosotros podemos en el espacio cartesiano encontrar la ecuación de una recta a partir de este procedimiento, conociendo naturalmente dos puntos por los que pasa la recta. Antes de salir a la pausa, ya nos queda, digamos que un margen de tiempo más o menos razonable. Esta era otra ecuación. Yo quiero que empecemos a discutir para qué sirve la ecuación de una recta. Y como les he mencionado casi desde el principio de la clase, todo esto siempre va encaminado a tratar de dar respuesta a situaciones geométricas, en el espacio cartesiano, que es en muchas ocasiones, de los objetos geométricos más complicados de manejar. O sea, más complicados de manejar desde un punto de vista gráfico. O sea, uno puede hacer más o menos bien los dibujos, o más o menos con cierta precisión, en el plano cartesiano. Pero en el espacio cartesiano, si uno trata de hacer a mano un dibujo, una gráfica, el dibujo de una recta, el dibujo de un vector, eso puede llegar a ser en general un ejercicio bastante complejo. O sea, difícilmente a uno le quede bien o con precisión el dibujo. Entonces, si uno puede trasladar un problema geométrico al terreno del álgebra, en el álgebra todo es muchísimo más manejable. Porque al fin y al cabo en el álgebra las cosas son operaciones, son fórmulas, son cálculos, son símbolos. Entonces, en ese terreno, nosotros podemos dar respuesta a problemas en un escenario geométrico. Y entonces quiero que miren fundamentalmente la pregunta que se plantea acá. Y entonces, yo voy a presentar, antes de salir a la pausa, cuál es la idea. Uy, ¿por qué me quedo así? ¿Cuál es la idea del proceso de solución de este problema? No voy a mirarlo, o mejor dicho, simplemente voy a mostrar el procedimiento y ya después de la pausa vamos como a revisarlo en más detalle en otros ejemplos. El problema geométrico es un problema, digamos, que bastante fácil de entender. Yo tengo dos puntos cualquiera. Aquí en este caso el punto 2, 5, menos 1 y el punto 1, 4, 6. Yo trazo la recta que pasa por esos dos puntos, o considero la recta que pasa por esos dos puntos. Y yo quiero saber si esa recta pasa
o no pasa por otro punto determinado. Este tipo de problema tiene mucho alcance para situaciones de movimientos de partículas. Ustedes pueden pensar por un momento, supongan que ustedes dicen, bueno, estoy parado en este punto y voy a lanzar en línea recta esta pelota hasta ese otro punto y tiene las coordenadas de los dos puntos. Y ustedes quieren saber si esa recta o esa trayectoria o esa pelota en algún momento pasa o no pasa, o cruza o no cruza, o golpea a un objeto que se encuentra en una ubicación específica. Entonces ustedes pueden ver el trasfondo detrás de esta pregunta. La pregunta desde un contexto netamente geométrico se plantea de una manera bastante simplificada. Pero detrás de ese tipo de pregunta hay problemáticas concretas de la realidad que responden a este tipo de planteamiento. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, lo primero que debemos hacer es encontrar la ecuación de la recta. Ustedes dirán, pero ¿cuál recta? ¿Cuáles son los puntos de la recta? Pues a mí me están diciendo que la recta pasa por estos dos puntos. O sea, este punto es un punto adicional que entramos a analizar después. Pero los dos puntos que definen la recta o que determinan la recta son esos dos puntos de ahí. El punto 2, 5, menos 1 y el punto 1, 4, 6. Entonces yo tengo esos dos puntos. Con esos puntos encuentro la ecuación de la recta. En un segundo que esto se me separó cuando eso pasa. Entonces, cuando yo calculo la ecuación de esa recta, a mí me da esta expresión. Ustedes pueden revisarla. No olviden cuáles son los puntos que consideramos para la recta. Entonces, a mí la ecuación de la recta me da menos t más 2, menos t más 5 y 7t menos 1. Y esa es la parte derecha de la ecuación paramétrica de la recta. X, Y, Z igual a menos t más 2, menos t más 5 y 7t menos 1. Esa es la ecuación. Como le contestaba ahorita a una de sus compañeras, si a mí lo que me piden es la ecuación, esa que estoy sombreando, bueno, toda esta que estoy sombreando, es la ecuación. Pero recuerden que acá la pregunta no es en sí cuál es la ecuación de la recta, sino que la ecuación de la recta es una herramienta para responder a una pregunta concreta. Y en este caso la pregunta es si esta recta, si la ecuación, mejor dicho, si la recta que corresponde a esta ecuación pasa por este punto de acá. Y entonces para responder a esa pregunta, después de haber encontrado la ecuación de la recta, pues lo que uno hace, o el proceso que sigue, tiene la siguiente estructura. Lo primero es tomar esta ecuación y escribirla de una manera un poco menos vectorial y un poco más analítica, por decirlo de alguna forma. De manera muy concreta, lo que estoy diciendo es, yo aquí tengo una ecuación vectorial, una ecuación entre vectores. Yo quiero, o lo que vamos a hacer es esa ecuación entre vectores, escribirla como disgregándola en cada una de las componentes de esos vectores. Entonces lo que yo digo es, bueno, como este de acá es igual a este de acá, como el de la izquierda es igual al de la derecha, componente a componente tienen que ser iguales. Y entonces yo digo, X, que es la primera componente de acá, es igual a menos t más 2, que es esta componente de acá. Y, que es la segunda componente de acá, es igual a menos t más 5. Y Z,
que es la tercera componente, es igual a 7t menos 1. Y entonces esta idea me presenta la ecuación de la recta de una manera diferente a la manera vectorial como me la presentaba en original. Es decir, esto es un vector, pero este vector yo lo puedo, digamos que como disgregar en estas tres ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Y entonces viene a partir de esta estructura el resto del procedimiento. No olviden que aquí queremos ver si este punto, o mejor dicho, si la recta pasa por este punto. Pues para determinar si este punto está o no está, o la recta pasa o no pasa por ese punto, pues lo que yo hago es reemplazar en esta ecuación estas tres variables por las coordenadas del punto que yo quiero verificar. Es decir, aquí tenía estas tres ecuaciones. En cada una de esas ecuaciones reemplazo la variable, cuando hablo de la variable me refiero a la variable de la izquierda, por el valor correspondiente al punto que estoy verificando. Entonces reemplazo x por 3, y por 7 y z por 9. Y me quedan estas tres expresiones. Entonces, eso es lo primero que yo hago. Cojo el punto que estoy verificando y reemplazo ese punto en la ecuación. Lo reemplazo en las variables x, y, z. Y cuando he hecho eso, y me pareció que alguien me quería preguntar algo, no sé, ¿alguien me iba a preguntar algo? Si alguien me quiere preguntar algo, puede hacerlo sin problema. Una vez yo hago este reemplazo, lo que viene a continuación es despejar en cada una de estas expresiones la variable o el parámetro t. Es decir, yo despejo t de la primera, de la segunda y de la tercera expresión. Y entonces yo obtengo en cada una de esas expresiones un valor para la variable t. En el primero me dio t igual a menos 1, en el segundo me dio t igual a menos 2, en el tercero me dio t igual a 10 céntimos. Y a partir de esos valores es que yo doy la respuesta a la pregunta, siguiendo el siguiente criterio. Si el punto está en la recta, estos tres números, estos tres valores de t, deberían ser exactamente el mismo. Es decir, el valor de t en cada una de las tres debería haberme dado exactamente igual. Entonces, el criterio es, yo miro los valores. Si los tres valores son el mismo, eso significa que el punto está, que el punto que reemplazamos ahí está en la recta que habíamos establecido anteriormente. En caso contrario, si los tres valores no son el mismo, eso significa que el punto no está en la correspondiente recta. Entonces, en este ejemplo, como estos tres valores dieron distintos, o mejor dicho, como no dieron iguales todos los tres, eso inmediatamente implica que este punto no está en la recta que pasa por estos dos. Y entonces ahí le damos respuesta a la pregunta. La pregunta era si el punto 379 estaba en la recta que pasaba por estos dos puntos. La respuesta es, a partir de este criterio y de este procedimiento, no está. No hace parte de la recta. Para que hubiera hecho parte de la recta, los tres valores de acá deberían ser exactamente el mismo. Todos los tres deben ser el mismo. Si hay dos iguales y uno diferente, no me sirve. O mejor dicho, significa que no está.
el punto en la regla. El criterio es bastante directo y bastante específico. Todos los tres números tienen que ser, todos los tres valores de t tienen que ser exactamente el mismo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, si ustedes lo miran completo, concreto, todo, es un proceso bastante simple. Es un proceso algebraico, pero es un proceso algebraico que no tiene casi que ninguna dificultad operativa. Simplemente un proceso de encontrar la ecuación de una recta, de reemplazar un punto en esa ecuación y de despejar el parámetro. Y a partir de los valores que toma el parámetro, a partir de la igualdad entre todos los valores o no, es que se determina si el punto está o no está en la correspondiente. Como les decía, este es como el primer ejemplo. Ya vamos a ver otro par de ejemplos, simplemente como por refinar la idea después de la pausa. Entonces, vamos a tomarnos nuestra pausa. Son las 2:02. Tomémonos una pausa, tomémonosla hasta las 2:15. Hasta las 2:15. 12 minuticos, 13 minuticos. Entonces, a las 2:15, volvemos, miramos otros ejemplos y vamos mirando otras ideas relacionadas con rectas que se pueden solucionar a través de este enfoque. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud en este momento. Entonces nos vemos a las 2:15.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Escúsenme un segundo que estoy teniendo problemas para proyectar. No deja proyectar. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esto? No sea que me toque salirme. Un segundo, por favor, a ver si tengo. Aquí creo que ya, pero es que no sé. En un segundo. Creo que ahí podemos, o todos pueden ver ya la pantalla. Entonces quiero mostrar, antes de como continuar desarrollando más conceptos y más planteamientos con respecto a todo esto, porque de alguna forma todo este marco teórico, por llamarlo de alguna forma, de las rectas en el espacio cartesiano, tiene un montón de aspectos, de problemas, de situaciones que uno puede abordar. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo también, no alcanzamos como abordar todo porque hay un montón. Pero pues por lo menos vamos a discutir las nociones más importantes, lo que yo considero más importantes y útiles y relevantes que se pueden abordar dentro de este enfoque. Entonces, antes de seguir hablando de más problemas, más conceptos, más ideas, miremos otro ejemplito, que es mitad de ejemplo, mitad de ejercicio del tipo de problema que presentábamos antes de salir a la pausa. Y entonces aquí la idea o la situación es exactamente la misma. Yo quiero determinar si un punto pertenece o no pertenece a una recta. Y la información que tengo de la recta son 2 puntos por los que pasa la recta. Entonces, en este ejercicio, lo primero es encontrar la ecuación de la recta, ecuación paramétrica de la recta, que pasa por estos 2 puntos. Entonces yo quiero que por favor rápidamente, ustedes me digan cuál es esa ecuación. A ver si me toca, ya vuelvo a poner esto, es que quiero traerme esto de acá. Esto de acá que yo sé qué estructura va a tener. Pero pues obviamente no es esto mismo. Entonces quiero que ustedes me digan, cuando lo tengan, cuál es la ecuación de esta recta que pasa por esos 2 puntos. Esos 2 puntos son los que determinan la recta. Entonces es a partir de ellos que tenemos que determinar la correspondiente ecuación. Profe, Dime. a mí me dio menos 4t, menos 16t, 20t. Miren cómo, o pienso yo, que ya después de cierto tiempo, toda esa fórmula que al principio se veía como toda extravagante y toda llena de operaciones, toda esa fórmula se puede hacer incluso mentalmente. O sea, cuando uno ya le coge como el tiro a esto, uno como que dice, estos son los 2 puntos, entonces aquí resto, aquí tal cosa, y sale la ecuación. Y en este caso es una ecuación sencilla. Entonces, en este caso da la ecuación x, y, z igual a menos 4t, menos 16t, menos 20t. Y entonces cuando yo disgrego
esta ecuación en sus componentes, obtengo esto. X es igual a menos 4t, X es igual, perdón, Y es igual a menos 16t y Z es igual a menos 20t. Y entonces lo que me dicen es reemplazar. Pero ¿reemplazando a quién? Entonces, reemplazando el punto, y en este caso el punto es 1,4, menos 5. Reemplazando el punto 1,4 menos 5, que es el que queremos verificar si está o no está, pues yo tengo esto. Esto me da en X1, en Y4 y en Z menos 5. Déjenme revisar si es efectivamente ese. Ay, miren, pero aquí no estoy de acuerdo. Aquí era 20, ¿no? No menos 20, sino aquí es 20. ¿Me equivoco? Sí, profe, es 20, es 20. Es 20, ¿cierto? Entonces aquí es 20. Entonces reemplazo. Y el reemplazo pues es simplemente reemplazar las variables por el valor del punto que yo quiero revisar. Y entonces, cuando yo despejo T, y aquí se hace muy ágil ese despeje. Pero me enredé. Despejando T, yo obtengo lo siguiente. En la primera, T es igual a menos 1/4. Ay, pero estoy hecho una torpeza. Menos 1/4 en la primera. En la segunda también es menos 1/4. Y en la tercera también es menos 1/4. Entonces pueden hacer el despeje. Entonces todos los tres valores dan el mismo. Y entonces si todos los tres valores dan el mismo, entonces eso significa que este punto está en la recta que pasa por estos dos, por los otros dos. Así está. O sea, la recta que pasa por esos dos puntos, 0, 0, 0 y menos 4, menos 16,20, pasa por el punto 1, 4, menos 5. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro el planteamiento? Sí, señor. Yo siempre soy como muy prevenido con respecto a las reacciones de mis estudiantes. Y en particular yo siempre estoy prevenido con respecto a la entendible y natural reacción de los estudiantes de preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto cuál es su verdadera utilidad? O sea, yo les puedo decir, miren, esto de la ecuación sirve para determinar si un punto está o no está en una recta. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿y eso para qué otra cosa nos sirve? Y entonces yo siempre trato de estar como profundizando sobre esas aplicaciones, como tratar de que ustedes vean que esto aplica en esto y esto aplica en esta otra cosa, hasta llegar a un concepto, digamos que más o menos razonable en su utilidad para nosotros. No sé muchas veces si lo logro. No sé si muchas veces logro llegar hasta a que los estudiantes digan, uy, sí, aquí vemos que esto es súper útil y sirve para muchísimas cosas. Pero por lo menos muestro cierta cadena de utilidades
que me permiten establecer la importancia de lo que yo estoy exponiendo. Y entonces, todo esto que hemos estado desarrollando hoy tenía o tiene como propósito concreto la determinación de una característica de los puntos en el espacio que es de gran utilidad para lo que vamos a ver la última sesión de clase. Que en la última sesión de clase voy a hablar de otro objeto geométrico, que es lo que se conoce como los planos en el espacio cartesiano. Ese concepto o ese atributo de los puntos que nosotros estamos interesados en discutir es un concepto geométricamente muy recurrente y es el concepto de colinealidad. Colinealidad de 3 puntos. En general se puede establecer para cualquier cantidad de puntos. Hay algunos casos donde es trivial, es decir, en 2 puntos o con 2 puntos, pues uno no habla de colinealidad. Siempre va a haber una recta que pase por esos 2 puntos. Pero cuando uno habla de 3 o más puntos, adquiere mucha importancia determinar si esos puntos son o no son puntos colineales. Y cuando yo hablo de puntos colineales, a lo que hago referencia es a puntos que yo puedo poner todos sobre la misma línea recta. Es decir, puntos colineales son como punticos en fila que yo puedo poner en línea recta. Cuando los puntos no son colineales, esos puntos forman triángulos. Entonces piensen en la idea geométrica. No sé si haya necesidad como de exponerlo. Que cuando yo tengo 3 puntos no colineales, esos 3 puntos forman un triángulo. Y el hecho de que 3 puntos no colineales formen un triángulo tiene implicaciones muy grandes con respecto a la naturaleza de esos puntos. Entonces, establecer si 3 puntos son o no son colineales es un ejercicio de gran importancia en lo que corresponde a la geometría. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y yo cómo hago para determinar cuándo 3 puntos son o no son colineales? Y entonces aquí es donde entra de lleno toda la maquinaria que nosotros hemos presentado durante la sesión de hoy. La manera más natural de determinar si 3 puntos son colineales o no es encontrar la ecuación de la recta que pasa por 2 de esos puntos. Y una vez tengo esa ecuación, voy a verificar si el otro punto pertenece a esa recta. Si el punto pertenece a esa recta, los 3 puntos son colineales. Si el tercer punto no pertenece a la otra recta, los puntos no son colineales. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y estos 2 puntos que escogemos para la ecuación de la recta tienen que ser algunos en específico? Y lo interesante de este planteamiento es que no. Lo que es importante es que si yo escojo 2 puntos, es en el otro que yo voy a verificar si está o no está. Entonces, por decirlo de una manera muy concreta, yo, por ejemplo, puedo escoger estos 2 puntos, encontrar la ecuación y determinar si el tercer punto está en esa recta. O pude haber cogido estos 2 puntos de acá, encontrar la ecuación de la recta
y determinar si el otro punto está o no está. O pude haber tomado el primer y el tercer punto para la recta original. Es decir, yo escojo de esos tres, dos, los que yo quiera, y encuentro la ecuación de la recta. Y luego, a partir del proceso que les acabo de presentar, determino si ese tercer punto está o no está en la recta que acabamos de encontrar. Y de acuerdo a la respuesta, determino colinealidad o no colinealidad. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Dime. Profe, ¿siempre van a ser 3 puntos? Sí, claro. Sí, porque cuando son más de 3, puede ser más complejo. Cuando son más de 3, por ejemplo, son 4 puntos, que yo quiero ver si son colineales o no, el argumento tiene una naturaleza muy parecida. Y es, escojo 3, bueno, escojo 2, trazo la recta y escojo uno de los otros dos. Si ese punto no es colineal, se acabó el cuento. Pero si ese punto es colineal, entonces cojo la misma recta original y lo verifico con el otro cuarto punto. Entonces digamos que es un ejercicio mucho más complejo. En general, para nuestro interés, nosotros nos interesamos en 3 puntos. Poder determinar si 3 puntos son o no son colineales. Para más puntos, en general, no se tiene o no se requiere tanto así, pero se podría hacer. Pero nosotros nos vamos a centrar, por cuestión de tiempo también, en el caso de los 3 puntos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿y también siempre van a formar como un triángulo o diferentes figuras? ¿O no? No, o sea, vuelvo y repito. Si los 3 puntos son colineales, no forman un triángulo. Ah, ok. O sea, forman un triángulo cuando los 3 puntos no son colineales. Voy a mostrar esto antes de realizar la parte operativa, ya que lo traes a colación, como para hoy tener la posibilidad también de alguna presentación geométrica, que a mí me gusta mucho hacerlas. Permítanme un segundo, cuadro esto para que funcione y ya me voy hacia allá. Entonces voy. Espero que me salga bien esta idea. Entonces, tengan en cuenta que aquí todo se desarrolla dentro del espacio. Voy a coger 3 puntos al azar. 3 puntos al azar. A ver si me los deja coger. Allá. 1, 2, y 3. Por ejemplo, estos 3 aquí. Entonces, cuando uno mira estos puntos, uno puede preguntarse si estos puntos serán o no serán colineales. Es decir, si hay una recta que pasa por, si hay una recta que la misma recta pasa por los 3 puntos. Entonces, cuando los puntos son colineales, perdón, cuando los puntos no son colineales, es decir, cuando no hay una recta que pasa por los 3 puntos, esos 3 puntos van a formar un triangulito. A ver, ¿dónde tengo mis herramientas acá? Van a formar un triangulito. Entonces, el hecho de que formen un triángulo ya me indica que los 3 puntos no son colineales. Miren qué pasa cuando 3 puntos sí son colineales. Voy a coger, ahí sí va a necesitar un poquitico más. Voy a coger 1, 1, 1. Voy a necesitar el punto 2, 2, 2. Y voy a necesitar el punto 3, 3, 3. Entonces voy a quitar el triángulo y voy a quitar, para no distraernos, y me voy a centrar solo en estos puntos. Entonces, sí. Miren esos 3 punticos. Si yo tratara
de construir un triángulo, creo que todos están viendo, con esos tres, miren que yo no puedo. Miren que los 3 puntos están sobre la misma recta. De hecho, yo puedo trazar esa recta. Entonces, cuando los puntos no son colineales, forman un triángulo. Cuando sí son colineales, no hay forma de que formen, valga la redundancia, un triángulo correspondiente. ¿Sí me hago entender con la idea geométrica? Sí, señor. Entonces simplemente era como, también como que porque no nos quedemos sin ver geométricamente qué es lo que está pasando acá. Entonces les estaba diciendo, y este es un ejercicio como para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Entonces, aquí hay 2 partes en este proceso de colinealidad. Lo primero, hallar la ecuación de la recta que pasa por, y voy a dejar aquí un espacio. Y el segundo paso, vamos a ponerlo como un primero, y el segundo es determinar si un punto pasa por esa recta. Entonces, la estructura es, primero encuentro la ecuación de la recta que pasa por 2 de estos 3 puntos. Ustedes escogen los 2 de los 3 puntos. O sea, puede que al final no dé la misma ecuación, puede que no den los mismos números, pero la respuesta concreta de si es colineal o no va a ser la misma sin importar cuál de esos 2 puntos escoja. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger estos 2 puntos, digamos que es lo que uno como que hace, dice, primero cojo los 2 primeros y luego paso al tercero. Y este tercero es el que hay que determinar si pasa, o mejor dicho, si está, debería ser mejor, si está en esa recta. Entonces yo quiero que este ejercicio lo hagan ustedes. En primer lugar, encontrar esta ecuación. Y en segundo lugar, determinar si este punto está en esa recta de aquí arriba. Y de acuerdo a la respuesta de esta última pregunta, establecemos si hay colinealidad o no hay colinealidad. Entonces, yo creo que 10 minutos es más que suficiente para que ustedes hagan esos 2 ejercicios, para responder a esa pregunta de la colinealidad. Entonces, quiero que por favor miren ese ejercicio, traten de hacerlo, si hay alguna inquietud me preguntan, lo discutimos y con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy.
¿Listo? Sí, señor. Pues como les digo, la elección de los dos puntos es, digamos que arbitraria. Naturalmente tienen que ser dos de estos tres puntos, pero pueden ser cualquiera. Sin embargo, para ejemplificar este proceso, pues tomemos estos dos de acá. ¿Quién me regala la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos? Profe, es T más 1 Bueno, pues lo de la izquierda lo de siempre. Excúsenme que esto o el se... resultado final. Sí, pero dame un segundo que esto se trabó, no sé por qué aquí con este computador, como que uno abre el editor de ecuaciones y se daña. Impresionante, pero cierto. Esperemos, dame medio minuto a ver si se destraba. Ustedes me siguen oyendo, ¿cierto? Sí, señor. Medio minuto a ver si se destraba, porque creo que sí, ya, ahora sí. Entonces aquí queda X, Y, Z igual a, y léeme, por favor. T más 1, 2T más 4, menos 16T más 9. 16T más 9. No, espera. T más 1. ¿Sí? Después 2T, o sea, no es 1,2, sino es 2T. Sí, no, es que es una coma que separa. Qué pena, profe. 2T más 4 y... Menos 16T más 9. Y pues reemplazándolos a mí me dio todo pues igual, o sea, 0. Todos me dieron 0. Al reemplazar todos te dio 0. Sí. Sí, señor. Revisémoslo porque, bueno, entonces vamos a mirar a ver. Entonces esto es X igual a T más 1. Bueno, con la ecuación sí estamos todos de acuerdo o no. Sí, señor, con la ecuación está igual. Entonces, miren con cuidado cuál es el punto que hay que reemplazar. 2T más 4 y Z igual a menos 16 T más 9. Entonces, una vez lo tengo así, reemplazo, pero reemplazo este punto, el punto 1,1,3. O sea, dos son para formar la recta, el tercero es para verificar. No, profe, yo reemplacé el otro. Sí, o si no, no va a tener, digamos, que sentido. Sí, profe, ya. Okay. Tiene que ser el otro el que entre a jugar. Entonces, 1, 1 y 3 en este caso. 1, 1, 3. Listo. Entonces, cuando despejo, si es verdad, el primero da 0. Y despejo. El primero da 0. Voy a poner aquí una separación. No, profe, porque entonces a mí me quedó mal porque yo pues escogí el otro, entonces ya de país, yuca. O sea, pueden escoger, o sea, yo quiero ser muy claro con esto antes de continuar. Pueden escoger libremente quiénes son los dos originales. Pero lo que es cierto es que cuando escogen estos dos, el otro es el que uno tiene que entrar a revisar. Eso tienen que verlo con cuidado. Entonces, aquí, cuando despejo, T del segundo me da menos 3 medios. Ya en este momento, uno podría decir, no van a dar los mismos, porque pues ya esos dos dieron diferentes, porque recuerden que tienen que ser todos exactamente el mismo. Aquí sería menos 6 dividido menos 16. Pero pues naturalmente uno puede como confirmar. Esto es menos 6 sobre menos 16. Menos 6 sobre menos 16. Yo lo puedo simplificar. Pueden hacer las explicaciones que quieran. Yo simplemente estoy escribiendo como lo exactico que era. Yo sé que negativo con negativo se cancela y todo. Lo cierto es que los valores de T, en este caso, al despejar, dan distintos. Como dan distintos,
entonces los puntos no son colineales. O sea, si hubieran dado igual, significaría que este punto está en esta recta, y si este punto está en esa recta, los tres puntos serían colineales. Como en este caso dio distinto, entonces el punto 1, 3 no está en la recta, y si no está en la recta, significa que los tres puntos no son colineales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. No, ni más faltaba. Para todos. ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, señor. Bien. Entonces, la próxima clase de hoy en 8, nosotros vamos a hablar del último objeto fuerte dentro de esta teoría del álgebra lineal, que es el objeto de un plano, o es la noción de plano en el espacio. Vamos a ver que para esa definición, la noción de colinealidad es fundamental. Entonces, por eso también nosotros desarrollábamos esta teoría. Con la noción de colinealidad, nosotros podemos plantear el uso o el cálculo de planos en el espacio. Entonces, eso es lo que haremos de hoy en 8. Vuelvo y repito, de hoy en 8 tendremos 1 hora de clase, de 1 a 2, enteramente virtual, o sea, yo no estaré asistiendo aquí a la universidad como lo hemos hecho hasta ahora, porque ese horario era simplemente para este espacio durante el periodo regular. Y una vez termine esa sesión, les presentaría la primera actividad evaluativa del tercer momento de evaluación. ¿Listo? Listo, Sí, profe. señor. Entonces, por hoy no sería más. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que Hasta estén luego, bien. profe, que tenga buen día. Lo mismo.